Buenos días, Buenas tardes, buenas noches. Estamos acá desde Psicología de la Matrix. Mi nombre es Romina mi nombre es Hugo, y estamos acá para analizar sucesos. propios de la realidad desde una perspectiva psicológica. En esta oportunidad intentaremos pensar, o al menos no dormirnos, sobre el concepto de cultura. ¿Qué es la cultura? Bueno, por algo del malestar que hay en la actualidad, ¿no? Hay algo que Freud señaló hace más de un siglo y que sigue latiendo con la misma fuerza hoy. Y tal vez hoy, disfrazado de felicidad, de consumo, de libertad, golpea más fuerte que nunca. ¿Qué opinas de eso, Hugo? Freud en su momento en Malestar en la cultura denominó justamente ese malestar a la necesidad de que los sujetos o las personas deben suprimir esos instintos que nacen, esos instintos agresivos, con el fin de sobrevivir al mundo o al contexto en el que están. Entonces para eso deben suprimir aquellos instintos más básicos que los denomina pulsión, para poder generar una cooperación con los demás y así poder sobrevivir. Pero eso queda latente, ese malestar que uno reprime, ese instinto genera malestar. Pero ¿qué sucede? La sociedad promete recompensas a quien puede soslayar o suprimir, y ahí entramos a hablar sobre el concepto de felicidad. Y también está arraigado el tema de la felicidad, ¿no? ¿Qué es la felicidad hoy, no? ¿Qué te parece que es la felicidad? Yo siento como que la felicidad antes estaba mucho más marcada en tener una familia, en tener un buen pasar económico, en tener una carrera, pero hoy por hoy está bastante desdibujado. Primero, nunca hubo una definición muy clara de qué es la felicidad. Siempre la felicidad se la asoció con objetivos, como vos mencionabas anteriormente, tener una familia, tener una casa propia, que hoy en día es casi imposible poder acceder a ello. Entonces, creo que ese concepto de felicidad va cambiando según la época y según las normas que imperan en una sociedad. Hoy, por ejemplo, la felicidad está asociado a realizar experiencias inmediatas, como por ejemplo el consumo de redes sociales o el consumo de drogas, ya sean legales o ilegales, generando así una sensación de libertad que en realidad no lo es. Claro, porque hoy más que nunca me imagino que somos más esclavos que libres. Por supuesto, creo que con el concepto de felicidad ata a las personas para que realicen actividades creyendo que son libres, pero en definitiva termina consumiendo su libertad y su creatividad. Y con respecto a todo lo que es el tema de consumo, hoy vamos a estar hablando sobre el consumo y vamos a tener una entrevistada y bueno, vamos a dar nuestro punto de vista desde Psicología de la Matrix, cómo observamos la realidad, ¿no? Por eso siento como que traemos a colación el tema de la felicidad, de una sociedad más mercantilizada en todos los aspectos, tanto sociales, relacionales, de trabajo, ¿no? Y siento como que no hay como barreras. Vamos a intentar abordarlo desde una mirada no tan moral ni médica, sino más bien lo que se le promete al sujeto, a esa ilusión de control de su vida. Es decir, hace un momento hablábamos que para Freud el malestar de la cultura es resignar algo propio de uno para tener una recompensa, digamos, ¿no? Se juega mucho con esta ilusión de recompensa cuando el individuo suprime aquello que le es propio. El problema está cuando justamente esa recompensa no está. Entonces no se da y se genera como consecuencia ilusiones para que las personas sigan realizando los actos que la sociedad en algún punto les demanda,
con la promesa de que algún día van a ser recompensados, cuando en realidad no es así. Entonces deciden tomar atajos en el medio, como las sustancias, para poder aliviar esa angustia que genera. Claro, y además el tema del desborde de la ansiedad que nos provocan también los aparatos y otros tipos de adicciones que están mucho más reforzadas. Yo pienso como el tema del juego, el juego virtual. No tenés que ir a un casino, no tenés que ir a ningún lugar, no tenés que llegar a un momento extremo. Estás con el aparato y el aparato, bueno, funciona como una especie de ventana, ¿no? Y es más rápido esa automatización que se da en la cabeza de la persona que está pasando por algún tipo de padecimiento de adicción. Es como una descarga. Son como descargas más instantáneas, ¿no? Como que... Y otra cosa es que el cuerpo de esa persona se va acostumbrando a esas recompensas, entonces las adicciones van creciendo más, van tomando más la conducta del sujeto, haciéndolo cada vez mucho más dependientes. Y lo que hablábamos hace un momento es esa pérdida de libertad que se quita en la práctica, aunque en teoría la sociedad, bajo los distintos medios, ofrezcan estos divertimentos como modos de libertad del ser humano, que lo que genera es una condena a este tipo de actividades que mencionamos anteriormente. Claro, y además está relacionado con el origen de la palabra adicción, ¿no? Que significa adictus, era la persona que en Grecia debía una cantidad de dinero y como no podía pagarlo, se lo ofrecían como esclavo hasta que pueda pagar su deuda. Entonces es ese mecanismo, es el que está relacionado, ¿no? Con respecto a las sustancias. Es como que la persona se desborda y pierde un poco el control, ¿no? Y termina siendo preso de la sustancia o del juego o de las relaciones. Está como, para mí está muy engamado en eso. Qué importante remitirnos a la etimología, como hiciste hace un momento, para entender que eso ya viene desde antes, que entonces estos mecanismos son más primitivos de lo que uno cree. Freud, por ejemplo, en el libro Malestar en la cultura, fue claro. Para él, la vida en esencia es soportar las dificultades de la vida, ¿sí? Ese sufrimiento nos rodea por todos lados, es decir, primero desde el cuerpo. Nosotros, desde que nacemos, nuestro cuerpo va cambiando, nos vamos haciendo más grandes, tenemos más dolencias en distintas partes del cuerpo, los órganos, la vista también se nos va disminuyendo. Necesitamos justamente de la sociedad artificios para poder suplantar esa decadencia del cuerpo. Por ejemplo, usar lentes, porque sin eso nosotros no podremos sobrevivir más de unos cuantos días. Entonces, lo vulnerable, o sea, lo que Freud expone es que somos más vulnerables de lo que nosotros creemos. Y eso genera un malestar también, genera un sentido de angustia. Y aquí es importante también hablar, Romina, cuál es el rol que juega el arte, la religión en el pasado y los narcóticos ahora. Exacto. Sí, me parece que es algo, digamos, bastante, es como para abordar desde lo cultural, desde lo psicológico, desde lo familiar inclusive, ¿no? Como que tiene que ver con un abordaje más policausal, ¿no? Porque estamos en una cultura que nos hace mal, que está mercantilizada, que tenemos un aparato que es una ventana para llevarnos a todos lados y donde nuestro cerebro está, creo, más ansioso de lo normal por todo esto. Sí, a esto también hay que sumar que tampoco las familias de las personas adictas están pudiendo soportar o no están pudiendo evidentemente ser sostén de esas personas con adicción y se encuentran muy a la deriva, es decir, padres que son demandados por una sociedad que cada vez te exige producir más al menor costo posible, trabajando más de 12, 15 horas por día en trabajos prácticamente
en negro. Sí. Y bueno, hay poco tiempo para entablar un vínculo con sus hijos. Entonces, el abordaje es muy complejo porque no alcanza solamente con que el chico vaya a terapia o que en el mejor de los casos tenga una psicofarmacología, sino también tiene que haber un acompañamiento por parte no solamente de los padres, sino también de una sociedad que pueda repensar el modo de producción de un modo distinto, sin dañar la vulnerabilidad mental de estas personas. Claro, hoy por hoy hay bastantes emergencias psiquiátricas, hay muchos brotes, es una epidemia hoy la adicción. Sí. Es una epidemia y tenemos que encontrarle la vuelta porque bueno, o tenemos que frenar todo y ver cómo nos hacemos cargo de todo esto, o trabajar también en tener las suficientes barreras para no caer en la pulsión de muerte, ¿no? Que está al día. Claro, que esa pulsión de muerte, para explicarlo de una manera pedagógica, son esas conductas que uno realiza que no van en beneficio de la persona, sino que todo lo contrario es perjudicial para ella. Ya sea las adicciones, ahora que estamos con el tema de las adicciones, o los mismos vínculos que son bastante enfermizos o nocivos también, y uno no puede salir de ahí. Yo quería hablar también sobre los modos o estrategias que la sociedad inventó en su momento para poder de alguna manera quitarle un poco el dolor a esta angustia que genera vivir en sociedad, ya sea el arte, la religión o los narcóticos. Para vos, el arte, ¿cómo podría llegar a minorar esta angustia? Y yo creo que el arte viene a poder trabajar todo lo no dicho, ¿no? Yo creo que se expresa más en cuanto a color, obra. Yo he visto en la noche de los museos en el Borda bastante amparte, que le dicen. Pero la verdad es como que siento que tiene una lógica y como que te toca desde un lado, ¿no? Desde la parte que más quiere suprimir la realidad, que es la locura, ¿no? Y te puede expresar y puede ser completamente como que vos lo ves y ya puedes leer el cuadro. Es muy loco eso. Las emociones, todo, los colores. Yo creo que el arte para mí sirve como una manera de expresión. Bueno, Freud lo denominaba sublimación, este efecto de poder traducir todas esas pulsiones, todo ese instinto. No es lo mismo hablar de pulsión o de hablar de instinto, pero para decirlo de manera pedagógica o gráfica, esas cuestiones del ser humano tan arcaicas que quieren expresarse de la manera más instantánea, el arte lo que hace es darle otro tipo de viraje, donde vos, como vos bien decías, poder expresar lo mismo, pero de una manera más elaborada, en donde genera una conmoción en la sociedad y aceptación, pero de un lugar distinto. Y creo que ese lugar distinto va a tener que ver con la propia capacidad que tenga la persona para poder expresar al mundo aquello que siente por medio del arte. Creo que es el mejor vehículo hasta el momento, pero no sé si también, esto también lo quería pensar con vos, si es una actividad que todos lo pueden hacer y todos de alguna manera pueden aminorar, porque hay gente que se le da más fácil para las cuestiones artísticas y me imagino que hay personas que no. Exacto, sí. Yo, por ejemplo, cuando hice una formación de arteterapia, lo hice en el Borda y me acordaba del elefante que está ahí en el patio y era una resignificación a un delirio, ¿no? De un elefante, porque todos en un momento hablaban de un elefante rosa, de que veían elefantes rosas. Entonces, como que para poder darle una forma a ese delirio se hizo un elefante y todos lo pintaron con frases, ¿no? Frases
de que le decían que era loco, o cosas que tenían muy guardadas que los habían dañado, o delirios que los dañaban. Y digamos, si vos lo vas y lo ves, es como que tiene un significante bastante grande. Total. Y lo mismo, a ver, obviamente no todo el mundo que está internado en un neuropsiquiátrico va a poder llegar a hacer arte, pero por ahí con algo de lo más omiso, como una pava, hoy vamos a pintar una pava, y como que todos hacen una pava distinta que tienen en la cabeza, o hasta inclusive la hacen sin pico y qué sé yo, también está dando un mensaje y está pudiendo resignificarlo. Habría que también definir qué es el arte, ¿no? Porque a veces yo lo que pienso es que es un concepto tan restrictivo que uno cuando habla de arte o piensa en arte, piensa en figuras como Dalí o Da Vinci, pero creo que si nosotros ampliamos un poco el concepto de arte, yo creo que muchas personas desde su lugar pueden expresar de un modo distinto aquellas pulsiones que siempre están latentes y están a punto de salir, ¿no? Ya sea, pienso, escribir algo, escribir en un cuaderno lo que a uno le sucede, poder reconocer las emociones de esos pensamientos. Es decir, ya el hecho de poder escribirlo y darle muchas formas también me parece que es una manera de hacer arte, como, no sé qué opinas vos. Sí, para mí cualquier... no sé si verbalización sería o expresión de la persona, donde se involucre ella desde un yo, me parece como que es una idea que va a sacarle una mochila bastante pesada a esa persona. Le da como un carácter más subjetivo, claro. Me parece, y más autónomo al arte, me parece, ¿no? Creo que como la subjetividad me parece que por ahí es la salida. Sí. Porque si nosotros tenemos un mundo que está completamente mercadizado, con una teoría de mercado, ser lo más auténticos posible y no entrar en el clean look con cosas así que son muy básicas, ¿no? Y mostrarnos de una manera distinta y poder entender todas esas diversidades y tolerarlas, creo que eso como que nos va a abrir un poco más, porque cuando uno se refiere a cultura cree como que es un estándar básico, ¿no? Uh-huh. De toda gente vestida de traje, de no sé, como de una formalidad que hoy por hoy no existe, porque el mercado tiene más trabajadores profesionales en negro que en blanco. Exactamente. Entonces no se puede dibujar eso. No, total. Entonces ahí también tendríamos que buscar la manera o de expresarlo, lo más artístico, y también ser lo menos hipócritas posible, porque, a ver, todo el mundo señala cuando alguien tiene algo de salud mental, o mirá, está delirando con tal cosa, y qué sé yo, y no tenerle miedo, creo, a eso, porque todos tenemos esa naturaleza. Sí. Ahora me gustó esa palabra que utilizaste, no tenerle miedo, ¿no? Porque uno le tendría que tener miedo, ¿no? ¿Qué pasaría si emergiera eso? Si eso que está latente se hace patente. ¿Qué pasa? ¿Qué crees que podría llegar a pasar? Y yo creo que tanto ahí cambiaría la cultura y cambiarían las personas. Uh-huh. Y eso ya sería, como poderlo poner en palabras, creo que ya es un montón. Exactamente. Es como que ya la persona se sacaría un peso bastante grande encima. Ahora, otro de los inventos de la sociedad, además del arte, fue la religión. Me da la impresión que la religión tiene otras premisas distintas en donde no le da tanta importancia al carácter subjetivo de las personas para producir algo nuevo, sino más bien es normas y una doctrina que adquiera pasivamente para poder de alguna manera explicarse por qué los fenómenos del mundo, ¿sí? Y de esa manera poder saciar sus ansias. Y yo creo que, para mí, yo la verdad que no soy muy religiosa, pero creo que también es una venda la religión, uh-huh. Porque siempre pensamos en un Dios y como que se lo delegamos a esto que
por ahí podemos hacer nosotros y después pasa algo catastrófico, entonces como que medio uno no se hace responsable si está mucho en la religión. ¿Y por qué uno adquiere estas figuras o estas deidades y se apega tanto a ella? ¿A qué le tenemos miedo también nosotros? Y es como que nos quiere atar a algo más burocrático, ¿no? La religión, no sé, por ejemplo, en Occidente es como, no sé, como que siento que es un sistema de culpas, pero por ahí en Oriente, donde vos tenés que poner en práctica todo lo que vos decís, me parece como que tiene otro fundamento y ahí es donde hay un cambio real. Ujú. Porque si vos practicás todo lo que vos decís, entonces no tendríamos, no sé, no seríamos tan hipócritas, ¿no? No nos dolería tanto cuando nos tenemos que hacer cargo de que tenemos, bueno, una población más perversa. Y que obviamente viene en causa de todos estos factores, ¿no? Porque siento como que hoy por hoy la sociedad es bastante perversa. La religión, a veces yo lo pienso como un modo de aglutinar a las personas, ¿sí? Con un objetivo en común, generando así que se deshaga la integridad propia de la persona, ¿no? Creo que ha pasado sin caer o sin atacar una religión en particular, pero yo creo que en todas las religiones un poco pasa esto, y también porque uno a veces cuando piensa en religión piensa en la iglesia o piensa en una secta, ¿no? Pero creo que la sociedad, bajo los mandatos que instaura, también aplica unas doctrinas similares como la religión. Entonces, las demandas del mercado para las personas terminan siendo un tipo de religión. Esta relación de oferta y demanda, las relaciones puras y exclusivamente comerciales y burócratas, tiene que ver con un modo también de entender el mundo, o por lo menos querer hacerle entender a las personas cómo funciona el mundo, para ellos de alguna manera también estar más tranquilos y ceder a sus pulsiones, porque el día de mañana piensan, en el caso de alguien que cree en Dios, que cuando si hace todas las cosas bien en este mundo, va a tener el cielo, y si no el infierno. Es decir, como que siempre está el castigo de por medio si uno no genera una conducta ejemplar, digamos, que siempre hay una recompensa en cada acto, ¿no? Y ese es el modo en el cual se lo mantiene sujeto al sujeto, justamente, ¿no? Haciendo un juego de palabras. Bueno, y el último mecanismo que emplea la sociedad es la adicción, pero para este punto vamos a dejar una entrevista que le realizamos a la profesional Rosana Ortiz, que se especializa en el tratamiento de adicciones y nos va a contar un poco de su trabajo. Tiene un consultorio en Villa Lugano llamado DAR. ¿Y por qué mucha gente decide consumir de manera privada cocaína? ¿Qué es, ¿Por qué se resguardan ese tipo de...? Porque es lo prohibido, porque está mal consumir cocaína. Uh-huh. Porque es lo prohibido. Claro. Y a la pregunta que te hacía, ¿por qué crees vos que la gente tiende a, por ejemplo, a consumir, las personas que consumen cocaína, cuál es el motivo por el cual lo hacen y deciden aislarse y ni siquiera... Ahí te voy a corregir. Hay gente que lo hace y no sabe por qué. Es porque le gusta. Bien. Porque hay una adicción donde también está negada que es una enfermedad. Uh-huh. Hay gente que no, hay personas que no lo toman como que es una enfermedad. Llegan a tomar cuando es una enfermedad, uh-huh, cuando ya no la pueden manejar. ¿Por qué? Porque hay gente que por ahí sabe que de lunes a viernes trabaja, pero uh-huh, el viernes a la noche, que sábado no va a trabajar, ya se está preparando y su cabeza y su cerebro uh-huh, ya sabe que el viernes a la noche se va a pegar la gira hasta el sábado a la mañana o a la tarde. ¿Considerás que debe ser por estrés laboral en una de las causas de por qué las personas deciden consumir, debido al ritmo de vida que hoy venimos llevando? En algunos casos sí, en algunos casos no. Uh-huh. Ahí voy a disentir bastante. Creo que el consumo es más de cuando consumen cocaína.
vos la probás, es muy adictiva, te gusta, lo manejás hasta que vos decís, epa, me está gustando demasiado, y ya se llega a hacer. Por eso yo siempre digo que hay 3 factores: uso, abuso y dependencia. Claro. ¿Poder diferenciar ambas? Porque me parece que es un punto nodal para entenderlo. Y el abuso ya cuando ya yo estoy abusando de esa sustancia, donde no es me tomo un pase y me voy a dormir. Son como niveles, digamos, Son ¿no? niveles, tomarlo de las 3 maneras. La dependencia es cuando yo dependo de eso para poder estar despierto o poder seguir el ritmo de vida. O poder seguir el día. Wow. ¿Entendés? Después de eso caen y duermen un montón. Y hay gente que no, porque ya tiene instaurado que el otro día a las 8 de la mañana se tiene que ir a trabajar. O sea que puedes cumplir Sí. después de eso. A mí me pasa que yo en consultorio, en terapia, yo no tomo pacientes que no tengan estructura. Claro. Porque no puedo tomar una persona que está desorganizada. Porque tiene que tener una organización, una estructura. Saber que de lunes a viernes va a trabajar y ahí trabajamos. ¿Por qué consumimos tal día? Y se ¿Qué puede. nos lleva? Claro, como que se puede manejar, digamos, ahí. Porque en si un una punto. persona que no tiene estructura, Sí. no puede, o sea, está totalmente desorganizado. El estar desorganizado Hace que consuma más. hace que consuma más o que consuma durante todo el día y no hay una estructura donde no hay un porqué el dejar de consumir. ¿En el uso habría estructura, por ejemplo? En el... Sí, porque vos te vas de las 8 de la mañana a las 7 de la tarde, sabes que vas a ir a trabajar, y a las 8 de la noche decís, me quedo, me voy a preparar un par de niñitas. Y esas personas no suelen frecuentar con terapeutas, ¿no? No lo ven como problemático. No lo ven como problemático porque es algo que lo hacen habitualmente. Es parte de su organización del día. Entonces, en las 2 escalas siguientes, que era abuso, Uso ¿cómo era? y dependencia. Era uso, abuso y dependencia. En abuso y dependencia, ahí sí suele haber más demanda en cuanto a realizar un tratamiento terapéutico, ¿no? Y a veces lo detectan y a veces no. Y en la dependencia es cuando yo dependo de esa sustancia para poder seguir mi ritmo de vida. En las 3 líneas, ¿cuál digamos es la más frecuente entonces? Encontrar demanda. Y yo no con le tratamiento. veo frecuencia. Para mí las 3 son nocivas. Claro. Inclusive el uso también. El uso también. ¿Por qué? Porque uno, es verdad, escucha personas decir que lo pueden manejar y lo ves bastante funcional en el trabajo. Obvio. Pero vos lo ves como un problema también. Obvio, el es uso un mismo. problema. ¿Y por qué? ¿Por qué lo ves así? Y porque es una droga Ujú. a la que ellos están necesitando esa sustancia para poder estar en el día. Claro, vos planteas el hecho de que ya el hecho de consumir una sustancia exógena o externa para lidiar los problemas de la vida diaria, ya eso desde tu enfoque, desde tu perspectiva, ya es un problema. Ya es un problema. Mira, Porque yo voy a necesitar esa... Es como, a ver, es cuando vos te duele la cabeza, ¿no? sí. ¿Vos qué tomas si te duele la cabeza? Una Cafeína, aspirina, un paracetamol. Bueno, sí. necesito un paracetamol. Ujú. Porque la cabeza no me pasa. Y si no, no puedo seguir. Y hay gente que dice, si no me tomo un pase, no puedo estar en el día activo. Ah, mira. Y Es lo como mismo- que crean un alter ego. Claro, y como que ellos lo tienen naturalizado. Claro. Claro, son funcionales cuando está la sustancia Claro. que los hace funcionales. Claro. Y Y después hay de gente que no. desarmar todo eso, ¿hace que vuelva o que puedan volver a rendir o no? Ya cuando vos ya te vas excesivamente a donde ya vas a depender todo el tiempo de esa sustancia. ¿Cómo haces? Claro, porque hay que, digamos, sacar todo eso y volver a empezar de cero y armar una estructura. Y bueno, por eso es lo que yo voy cuando digo yo en terapias no tomo pacientes si no tienen estructura. Claro, es imposible, Es imposible. Por Sí, más sin que vos ayuda. me digas, porque vos tenés que volver a reconstruir esa persona. Yo tengo una frase fundamental cuando trabajo en consultorio, es, ¿te miraste al espejo? Wow. ¿Y sabés lo que me responden? Sí, me miro. ¿Y qué ves? Me veo, me estoy pintando, me estoy afeitando. Ah, ¿pero te ves vos? No se pueden ver. No se ven el deterioro que tienen en la cara, en sus fases nasales. Nosotros lo vemos, pero ellos no se ven, No lo porque ven. se dejaron de ver y dejan Wow. de ser personas. Y cuando sucede eso, vos le vas marcando. Vuelvo a esas reconstruir, cosas. tengo que volver a reconstruir esa persona. Wow. Tengo 2 personas ahí, por eso cuando yo digo el adicto tiene una dualidad.
Vos vendrás ¿Dónde? a prestar, vos vendrás como a prestar esa palabra que el adicto de alguna manera la perdió La en su perdió. adicción de no decir, digamos, ¿no? Claro, Como tu enfoque vendría a ser ese, ¿no? claro. Ponele, yo digo, Hugo, Sí. ¿te ves? Yo me miro al espejo, en primera instancia te puedo decir, sí, me veo. ¿Qué ves? ¿Para qué miras el espejo? No, me miro que tengo el pelo, tengo despeinado, tengo la cara, sí, me veo bien. Pero al otro Hugo enfermo, ¿lo ves? No, digo yo me veo como siempre. Claro, entonces tenemos que seguir peleando con ese Hugo enfermo. ¿Quién es ese Hugo enfermo? Claro, La porque enfermedad. ese Hugo que te contestó recién no está reconociendo ese Hugo enfermo, digamos. Claro. Y vos desde la externalidad necesitas marcarle que ahí hay otro tipo de Hugo, digamos, Claro. ¿no? Porque me da la impresión entonces que El reconocimiento, ¿no? el reconocimiento tiene que venir como con un otro. Así como de la misma manera la persona no pudo sostener la demanda del entorno, tuvo que necesitar algo externo, me parece que en terapia vos venís a cumplir esa misma función, pero con otra finalidad distinta. Con otra finalidad distinta. Bien. Cuando hablamos de reducción, es reducción del consumo. Sí. ¿Qué tengo que lograr yo? Que reduzca el consumo de cocaína. Ujú. Si fuma marihuana, yo en ese tema no estamos, porque todo conlleva a eso, a la Ujú. reducción de la sustancia. Pero ¿cuál es tu problemática que vos me traes a terapia? La cocaína. Claro. ¿Qué tengo que reducir? El consumo de cocaína. ¿Cuál es el factor donde la gente piensa que vos vas a terapia y decís, ya empecé, la puedo reducir? Ah. 2 días. Gente que me dice a mí, bueno, pero no consumí 2 días. Bueno, pero me la pegué. Y ahí está la frustración. Claro, por pegársela, digamos, por Claro. no haber sostenido Por una... hablar ustedes. Pero ese es el error. Ahí es donde a vos te tiene que dar más fuerza y voluntad de pelear con esa enfermedad. Cuando, digamos, entre comillas, la chocaste. Claro. Bien. Entonces ahí es lo que te tiene que reforzar y decir, pará, si 2 días pude, no importa 1 o 2 días, pero quiere decir que un día sin consumo vos pudiste estar. Sí. Wow, como Mañana esas pequeñas podés 2. batallas. Sí. O sea, utilizás como el reforzador que por lo menos un día estuviste bien. Estuviste sin sea, consumo. Si tuviste un día, puedes estar más Podés días, estar digamos, más ¿no? días. Trabajás Y mucho. eso es un proceso. Yo sobre todo tengo muchas herramientas a las cuales yo les doy, Ujú. las cuales son el autoestima, trabajar la tolerancia, la frustración, la ansiedad, Ujú. la parte esta impulsiva que tiene el adicto, esta parte confrontativa, porque siempre están a la defensiva. Claro. ¿Y por qué están a la defensiva? Porque son los más señalados. Para ellos, Claro. porque ellos tienen esa paranoia. Yo había visto una serie que estaba en HBO que se llamaba Euforia y que trabajaba un adolescente que tuvo como una especie de brote, ¿no? Y recae mal y termina en el hospital, casi se muere. Bueno, pero viste que cuando hay un brote puede haber un disparador de una psicosis. Sí, aparte como que ella a sus amigas sabían los puntos débiles, en esa paranoia, o visto desde ese personaje, es como que podía reconocer la parte negativa de las personas y bueno, y eso lo usaba mucho a su poder. Bueno, vos fíjate que el adicto se victimiza todo el tiempo. Claro. ¿Cuál es la parte vulnerable? La vida los engañó. La vida es una mierda y todo les pasa a ellos. Todo el tiempo ellos están enojados con la vida. Y ahí está esa pulsión de muerte. Como que hay un es nivel de inevitable. egocentrismo, ¿no? El egocentrismo se trabaja un montón. Claro, La humildad se trabaja un montón. claro. La humildad que tienen como lo tienen deficiente, digamos. Es Obvio. una deficiencia que tienen que vos tenés que ir trabajándolo. Su autoestima la tienen totalmente. Como por ejemplo el tema del espejo, Claro. que vos de alguna manera lo señalás. Bien. Wow, es increíble y me imagino que la gente que está en consumo, poder reconocer que hay una parte enferma debe ser bastante complicado. Y hasta que no toman conciencia de enfermedad, Mm. porque no hay una conciencia de que están enfermos. Porque enfermo, ¿para qué llamamos nosotros enfermos? Cuando tenemos una enfermedad, Un padecimiento, bueno, un padecimiento psíquico. O un sería. daño orgánico también, ¿no? bueno, ¿no? ahí va. Si nosotros tenemos, ponele, una persona con cáncer, Sí, ¿no? Sí. Una persona con cáncer está enferma. nosotros le decimos que está enfermo, Está claro. enferma. Al adicto, ¿vos qué le decís? Generalmente es No, algo es que verdad. no puede manejar su voluntad. Claro, que- se lo asocia más a la voluntad, Sí, digamos, claro. ¿no? Como la elección. Claro. Vos tuviste la elección de no tomar, pero indefectiblemente tomaste. Tomaste, O claro. por no importa las cosas, tomaste. O sea, fue decisión tuya. Es responsabilidad tuya. Claro. Claro.
pero llega a ser una enfermedad. Exacto. Y te desarma. Y te desarma. Y por eso es lo que yo hablo siempre, hasta que no llegamos a la conciencia de enfermedad. Claro, ahí pueden pasar 100.000 cosas, puede estar internado 100.000 veces. No te olvides que ahí hay cuando vos decís esta palabra muy clave, ¿no? Pueden estar internados. Sí. Cuando vos haces una internación en una comunidad, ¿por qué están todos? Porque son adictos. Ahí te voy a corregir. Porque todos tienen una causa en común. ¿Cuál es? Todos van por algo en común. Todos tienen una enfermedad, una adicción. Entonces, ¿qué es lo que se va a trabajar? Esa adicción. Porque todos están padeciendo el mismo dolor. ¿Que el dolor qué sería? ¿El no poder decir? El no poder decir, esa sustancia que los está llevando a hacer un montón de cosas a la cual después ellos no pueden, ellos ya no se manejan ellos. Claro, son manejados. Son manejados por esa sustancia, que esa sustancia es lo que a ellos a veces le da esa, si lo decimos de pulsión, la pulsión a seguir adelante. Uh-huh. Necesito esa sustancia para seguir viviendo. Claro. Y la mayoría termina como alcohólico, ¿no? No. Porque yo vi ¿Por qué? bastantes casos donde como era una droga bastante accesible. Y si el adicto puede estar tomándose un pas y puede estar tomando una botella de whisky o un vaso de vino. Ah, mira. O decir, bueno, lo bajo con un vaso. Claro. Hay mucho mecanismo también. Claro, esta parte no del mito de que todos decimos, bueno, el adicto puede llegar a ser alcohólico, el adicto se fuma un faso, o sea, este desconocimiento, ¿no? De lo que es en realidad lo que significa ser adicto. Lo llevamos a todo a lo mismo. Bueno, el adicto puede terminar siendo alcohólico. No, el alcohólico es una cosa y el adicto Es otra distinta. Es otra. o sea, no quiere decir que no hay una adicción. Claro. O que no sea una comorbilidad. Claro. Claro, pero son dos cosas paralelamente distintas. Claro. Vos hace un momento dijiste que por lo general la sociedad no considera al adicto como alguien enfermo, digamos, ¿no? Y me da pie para preguntarte si no crees que hay una desconexión entre lo que es la adicción y la salud mental. Y si fuese así, ¿qué se debiera hacer para poder vincularlos una y otra? Porque evidentemente... Mirar más información. ¿Información de qué, por ejemplo? De por qué las sustancias a una persona la puede desarmar tanto. Y la puede llegar a saber que esa persona puede tener un disparador, O porque una patología, porque es parte de la salud. Por eso el adicto se dice que es dual, tiene una dualidad. Cuando hay un brote psicótico puede aparecer algo donde lo despertó. Y se puede pensar también desde las causas, porque creo que ahí vos me hablaste de los efectos, de lo que puede generar la droga. Sí. Y se puede pensar también desde las causas de por qué la persona, entre comillas, decide consumir ¿Y siempre una tiene que droga. haber una causa? Yo creo que sí, tal vez no sé si una causa o causas Consciente, evidentes claro. o conscientes, pero me imagino que causa... Y eso a veces a veces se encuentra terapia y a veces no. ¿Cómo? A veces se puede encontrar en terapia y a veces no. Y a veces ni siquiera el adicto sabe por qué empezó a consumir. Solo sabe que probó y le gustó. Y no sabe lo nocivo que puede ser Tal me cual. gusta. Ah, mira. Hace un rato decíamos que una de las posibles causas de que las personas puedan ser adictas, en este caso a la cocaína, que es lo que estamos hablando, es por el estrés que conlleva la vida Pero si diaria. yo estoy estresada por la vida diaria, llego a la noche, capaz que me tomo un vasito de vino con la comida o dos, Ujú. digo, baje un cambio, me fumo un cigarrillo, baje un cambio. ¿Cuál es la diferencia entonces entre que se lo toma de una manera que se toma una copa de vino y con eso ya baja, o con una persona que decide consumir cocaína, por La ejemplo? diferencia es que desde lo social no está mal tomarte una copita de vino a la noche o Ujú. fumarte un cigarrillo. Pero de la otra parte, la verdad, está mal que te tomes una línea a la noche. ¿Y no crees que también la cocaína, por sus efectos, es en alguna parte funcional al estilo de vida tan desenfrenado que vivimos? Que hoy vivimos al 100%. ¿Y la cocaína no te Y la- eleva la potencia? ¿Eso es también? adrenalina. Claro. Y en apariencia es funcional y que es algo no visible a primera vista. No Es verdad. detectás que la otra persona consume. Exactamente, a Y eso es lo que solo voy. o sea, si vos estás interiorizado y sabés
que esa persona, porque vos sabés cuáles son los efectos, Claro. o reconoces que una persona está tomando cocaína, pero porque sabés. Ujú. Si no sabes, si no, nunca en tu vida te cruzaste con alguien que tome cocaína, no lo detectás. Pero si esa persona vino con una copa de vino, se tomó 2, 3, 4, 6, la verdad que se salvó. Por eso considerás importante la información en este Tal caso, cual. ¿no? Por eso hay que informarse desde el punto de vista cómo detectar, ponerle familiar, todas las clases de vínculos, Sí. detectar cuando alguien consume. Cuando se empieza a consumir, detectar también los cambios de actitudes. La persona que consume y que no tiene una estructura, tiene el sueño cambiado, Ujú. vive de noche y duerme de día. Bien. ¿Y cómo lo hace con el trabajo? Bueno, ahí vas aparte, es una persona, por eso yo cuando llego en terapia no tomo personas que no tengan estructura, porque si yo llego a tomar una persona, yo siempre digo, esta frase que la digo mucho es, mente ocupada no piensa. Porque si vos estás ocupado, no tenés tiempo de pensar. Claro. Entonces cuando vos tenés tiempo de pensar, te das cuenta que la vida te engañó, por decirlo de esa manera, y si yo estoy consumiendo cocaína, no tengo ganas de pensar, me tomo un paso y me olvido de todo. Pero después la realidad vuelve. Sí, ¿Cómo? ahora hay una frase que suelen decir, es un problema para mi yo del futuro. Sí. Es como que dice, bueno, yo hago tal cosa y después, bueno, mi yo del futuro lo va a resolver y ahí es donde después se acumula un montón Qué de cosas. metafórico eso, ¿no? Mucha utopía ahí. Sí. ¿no? Sí, pero viste que lo escuché varias veces y es como que digo, wow, te estás desinhibiendo un montón de cosas, entonces es... Mira, yo volviendo al tema este, ¿no? Yo digo siempre se los marco muchas veces cuando tengo las primeras entrevistas, le hago un triángulo Ujú. donde es pienso, siento y actúo. Y vos fíjate que cuando yo dije abuso, dependencia, y te Y dije abuso y uso. Y fíjate que son las tres. Claro, Pienso, siento y actúo, abuso, dependencia y uso, y te llevan a tres cosas: la muerte, el hospital o la cárcel. Todas son tres. Como un determinismo, digamos, ¿no? Claro. No podés salir de ese Pero los triángulo tres- de hierro. Pero el triángulo de las tres es esa función, es a lo que a vos te lleva. Claro. Cuando yo digo pienso, siento y actúo, ¿qué hace el adicto? O la persona que consume, no digamos solo el adicto. claro, alguien Yo- que consume. Yo siempre digo que cuando a mí me dicen, no, porque yo soy adicto, no nos estigmaticemos. En las comunidades tienen esta cuestión de, hola, me llamo Rosana, soy adicta en recuperación. Claro. ¿Por qué nos tenemos que decir? Te digo a vos, yo sola, soy Rosana. Yo soy yo. ¿Qué persona soy yo? Empecemos a creer que yo soy esa persona. Claro. Que no me tengo esa carta de presentación. Una etiqueta. Claro. Hace un rato hablaste de consumir y de adicción. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? En la de consumir y adicción, Sí, ¿y a vos te parece que no son dos cosas que conllevan una cosa conlleva la otra? puedo tener ese presentimiento, pero me gustaría que lo pudieses expresar con mayor fluidez y con mayor concepto. Volvémela a repetir. La diferencia entre consumo por un lado y adicción por el otro. Y dicción es Vale. lo que no podemos hablar, lo que no podemos decir. Porque las personas suelen confundir y meten todo en la misma Todo en bolsa. la misma bolsa. Y por lo que estuvimos hablando, me da la impresión que hay una distinción clara entre una y otra. Hace un rato dijiste que es importante la información, por eso me parece pertinente hacer la pregunta y la diferenciación entre una y otra. ¿Cuál sería a grandes rasgos para que la gente tenga bien en En el claro? consumo, Entre una persona que consume y una persona que es adicta. todos consumimos. Y todos podemos consumir todo. Ujú. Si yo me voy a comprar todos los días ropa Avellaneda, Sí. estoy consumiendo Avellaneda. Y pasa a ser una adicción, porque yo voy a tener que ir a las 5 de la tarde, porque lo voy a tener organizado ya que yo a las 5 de la tarde Paso por tal local y paso por tal local porque vi tal remera. hay como un plan. Claro. Y cuando hablamos de adicción de una persona que consume, que dice a las viernes, yo sé que voy a comprar. El viernes me junto con los pibes y yo sé que me tengo que comprar tantos gramos. ¿Hay mucha diferencia? Me da la impresión que en intensidad ahí está la diferencia entre una y otra. Creo que el consumo de última puede ser, o en última instancia puede ser más flexible, en cambio la adicción es más rígida. Es más nocivo.
Claro. Es más impostergable. Claro, pero no es más nocivo. Porque a la larga te va a llegar a dejar de ser vos. A la larga te va a llevar a que vos a dejar de crear. Esa es otra pregunta. ¿Cambia la personalidad en una persona adicta? Sí, totalmente. Cambian los humores, cambian sus actitudes. ¿Qué se trabaja en tratamiento? Actitudes. ¿Qué es lo que me lleva a mí a consumir? Las grandes decisiones que tomo. Las grandes decisiones que tomo, las grandes decisiones que no puedo abordar o que no puedo tomar. ¿Vos decidís consumir? ¿En cierta parte? En alguna parte sí, Bueno, en otra no, digamos. bueno. Pero sí, en alguna parte sí. Como Bueno. diste el ejemplo de consumir en Avellaneda. Yo decido también. Pero ya tengo claro que yo a ese horario voy a pasar a comprarme la remera. Claro. Y yo al viernes sé que voy a consumir. La diferencia está, creo que, en el objeto en En sí, el que es objeto en sí, objeto. y lo cual no es tan nocivo. en cuanto a la ropa. La ropa. En cuanto a la cocaína, creo que es A totalmente... ver, en la cocaína o en cualquier sustancia de que llamemos droga. Hoy porque sabemos que la cocaína es una de las drogas más nocivas. Ujú. Porque es más adictiva. Sí, Pero no minimicemos que que la marihuana también es nociva. O otras sustancias. Bueno, y en esta parte vamos a hablar sobre una película, Requiem por un sueño. Y bueno, principalmente vamos a ver qué es lo que podemos abordar, ¿no?, sobre esta película. la película, vamos a hacer un pequeño resumen, trata de unos adolescentes y la madre de uno de los adolescentes que son adictos, ¿no? Es decir, los adolescentes son adictos a las drogas ilegales, y la madre es adicta pero a la televisión, a tal punto que entra en una especie de delirio o alucinación debido a que ella se ve que está participando en uno de los programas que tanto anhela, tanto desea entrar o participar, y hace cualquier cosa para poder llegar a ese fin. No se las queremos spoilear, se las recomendamos para que la puedan ver y entender que cuando uno habla de adicción no solamente está hablando del consumo de drogas, sino que uno puede ser adicto a un montón de cosas que terminan siendo nocivos en su exceso. Exacto. Y hablamos, bueno, también de que nos podemos preguntar a qué nos vemos adictos hoy en día, ¿no? ¿Qué es lo que nos está esclavizando? El celular, las aplicaciones, las redes sociales. Ahí tenemos como para indagarnos un poco. El tema es ver qué función cumple ese tipo de dispositivos en relación a lo que hablábamos hace un momento, que es a la angustia que genera a veces reprimir esas pulsiones, esas cuestiones que son muy propias. Y claro, eso genera un vacío o genera una angustia de no poder manifestar o expresarlo, pero sabemos que al expresarlo pueden tener consecuencias también negativas. Entonces, ¿cuál es la manera que tiene el ser humano para poder equilibrar esas tensiones? Claro, todo lo que lleva el cuerpo, ¿no? El cuerpo dicen que es una caja de resonancia para el psicoanálisis. Y la relación con el cuerpo es bastante conflictiva, ¿no? Desde varios puntos de vista. No sé, te digo, la psicosis, aparece Kafka convirtiéndose en un bicho. Claro, en Gregorio Samsa, que se transforma en un bicho y pierde esa noción de la realidad. O también las personas que quieren alcanzar ya sea una vida ideal, una vida que muchas veces es promocionada por los medios de comunicación, y que uno se quiere ajustar a ese molde y termina siendo adicto a un montón de otras cosas para poder llegar a ese cuerpo perfecto, a tener la casa y la familia ideal en el barrio indicado, y eso... A preguntarnos si eso nos da realmente felicidad. O no, primero también estaría bueno definir el concepto de felicidad, porque como habíamos hablado anteriormente, no se habla mucho del concepto de felicidad, solo se habla en relación a, bueno, si uno logra estas metas, ahí va a tener la felicidad, pero nunca se explica lo que es la felicidad. Me parece que es un concepto muy utilizado
en los medios de comunicación o en los medios publicitarios para atraer a la gente como si fuese un señuelo. Entonces la gente va adquiriendo un montón de conductas que son bastante adictivas y nocivas al mismo tiempo, generándose una falsa ilusión de una felicidad que parece que nunca llega, al punto de resignarnos a decir, bueno, la felicidad son momentos ya no son cosas materiales. Puede ser que también se haya cambiado un poco la perspectiva, porque hoy nadie puede acceder a tener algo material. Cuando me refiero a algo material es a una casa, a un terreno, a un auto. Entonces hoy como que la felicidad toma otro formato, más que nada vinculado con disfrutar el momento. Lo efímero, ¿no? Uh-huh. Lo efímero, y también con respecto a los vínculos hay un problema. ¿Por qué? Porque la gente ya no quiere perder. Uh-huh. Muchas veces dicen, bueno, si estoy en una relación tengo miedo que me estén engañando y que yo no lo sepa y no voy a saber afrontar esto. Entonces como que se quiere reducir a lo más literal la vida, y creo que por eso se cae mucho en el tema de las adicciones a la sustancia. Y además algunas, por ejemplo, como el cigarrillo, sí, o el alcohol, que son las socialmente aceptadas, que casualmente el alcohol es donde más brotes psicóticos genera, donde más violencia hay, pero son tan avaladas porque en las propagandas vos ¿qué ves? Ves un tipo que se toma una cerveza y ya aparecen 10 minas a encarárselo. Uh-huh. ¿Entendés? Hay un tema ahí con el deseo que la verdad que hay que ponerlo en cuestión para mí. Podemos denominar entonces el síntoma, que el síntoma de esta sociedad es el consumo y ya no tanto el deseo. Exacto, para mí ya se corrió al consumo, ver la vida como no sé, como alguien que está consumiendo, ¿no? Quiere tal cuerpo y bueno, va y lo paga y lo tiene. Claro. Imagínate que ahora ya no hay tantos personas con carrera porque dicen, no, yo me abro una página azul y ya está. Y vos decís, es horroroso pensar que todo tiene que terminar en esa función. Uh-huh. Sí, coincido, es como que se busca una salida rápida e instantánea, como cuando uno no quiere soportar los vacíos o los dolores que produce a veces la angustia, a veces por apostar a un deseo personal y ver que no se cumple en la realidad. Entonces para soportar o para ese desasosiego se incurre en ingerir este tipo de sustancias para un poco olvidarse, ¿no? Sí, a ver, todo va a tener una repercusión positiva o negativa de placer y de displacer. Hay que ver, ¿no?, hacia dónde va encauzado eso. Hacia algo que me va a hacer pelota y me puede desarmar, o hacia algo que, bueno, me lleva tiempo, lo tengo que pensar, lo tengo que hacer y me da un placer que a la larga va a ser fructífero y voy a crecer con eso. Yo creo que esa parte de que el esperar y el tratar de sacar algo positivo, de cumplir un deseo, no sé, de escribir un libro, de hacer un podcast o de hacer videos, esa parte la gente no la quiere. El tema es ver si ese placer que genera consumir después nos genera como consecuencia un autocastigo. Claro. Por haberse dejado doblegar, o que su voluntad haya sido doblegada debido a dejarse tentar por un placer que después genera culpa y termina siendo nocivo y dañino. Claro, y también para mí en ese caso habría que resignificar ese placer, ¿no? Y empezar a pensar que no es un placer, es un displacer, es algo. Y ahora, ¿cómo se puede resignificar? Porque yo me imagino que el resignificar sería como darle otra vuelta de interpretación al acto que uno va teniendo, ¿no? ¿Cómo podemos resignificar si muchas de las personas de alguna manera u otra aceptan o conceden el consumo como algo placentero y es algo que hay que dejarse llevar por el momento, para de alguna manera descargarse o alivianar del estrés cotidiano? Exacto, sí, por eso para mí tiene que haber un cambio de sistema, claramente.
¿Vos creés que es suficiente, por ejemplo, que en este caso el Estado les cobre un impuesto a esos bienes suntuarios? El alcohol, el cigarrillo. No Bueno, sé. acá estamos hablando de cosas legales, para ver si de alguna manera se concientiza o no. La verdad no tiene ningún sentido. Para mí es sacar rédito de algo, de un padecimiento eso. Ujú. Porque las personas que llegan a eso, digamos, o al estilo de psicosis de consumo y qué sé yo, es una persona que llega quebrada. Claro. Y creo que el Estado está abusando de eso. Ujú. En vez de hacer o de generar, no sé, más lugares para tratar, concientizar más, ¿no? En volver a ese yo un poco más fuerte. Justamente es un yo que se va consumiendo, ¿no? Claro, es Y un no yo que se quedando va en- partiendo y va quedando, ¿no? Cada vez sin mecanismos y lo difícil que es rehabilitarlo, ¿no? Porque eso es la muerte pura en la cultura y después física. Podemos pensar como hace un rato hablábamos del cuerpo, el cuerpo de una persona que consume lo que fuese se termina desvaneciendo como un humo. Exacto, sí, ¿No? sí. Entonces, bueno, va a necesitar de cierta estructura, como lo vemos en la nota con Roxana, de un trabajo, ¿no? De una sociedad que pueda entender o aceptar a esa persona con todo la historia que trae. Y bueno, creo que me parece que sería como algo más flexible. Y también si lo consideran ahora actualmente como una especie de pandemia el consumo, empezar también a ahondar en, además de poner no sé, un psicólogo para cada cosa, pensar en otros métodos del sistema que puedan ayudar a que esa persona se pueda rehabilitar y entender que una adicción no depende de una tercera persona para que sea adicta. Ujú. Depende de que esa persona decida recuperarse. Claro. Y todos los días lo tiene que decidir. Ahora también como que de alguna manera la sociedad indirectamente, porque esto es, digamos, no lo hace explícitamente, de alguna manera indirectamente induce en los medios de comunicación un modelo a la cual las personas tienen que llegar a ser, digamos, ¿no? No sé, uno ve a veces cualquier tipo de programa que esté de moda, por ejemplo, los conductores siempre van a estar vestidos de la mejor ropa, van a tener el mejor champán, la mejor comida, el mejor catering, y a veces eso incide y repercute mucho en la autoestima de uno, porque al no poder vivir esa vida que viven muchas personas que están detrás de una pantalla, ya sea redes sociales, que por ejemplo también te dicen que si en 2 meses podés ganar $5.000 o $10.000, que eso está muy de moda, que venden cursos de 5 o 6 meses, eso también lleva a la decepción de uno como persona y al no poder acceder a eso, porque uno dice, bueno, está bien, hablamos hace un rato, malestar a la cultura, reprimo mis deseos personales en pos de recibir beneficios a largo plazo a partir de colaborar con la sociedad y ser una persona tranquila, por ejemplo, ¿no? En este caso, bueno, voy, me junto unos ahorros, o sea, ahorro parte de por ejemplo, de mi sueldo, dejo de gastar en lo que venía gastando, lo ahorro y compro un curso. Ese curso que compro no me da resultado y entonces después termino frustrado, termino perdiendo plata, termino no teniendo la vida que creí tener, o no tengo lo que me ilusioné, de lo que me había ilusionado, no lo tengo. Entonces eso va a generar un vacío enorme en mí y tranquilamente me puede llevar, entre otras cosas, al consumo, a la adicción, para poder tapar esa angustia que fue a partir de una ilusión que se resquebrajó. Sí, y también, bueno, pero pensá que ese pensamiento es muy mercantil, ¿no? Sí. Costo-beneficio, si hago esto voy a tener la garantía del otro, cuando la vida no se trata de eso. Total. Entonces, Es como que
para mí es como que no existe el control de todo ni la fórmula mágica. Sí existe la manera en la que vos te podés conocer y a partir de ese autoconocimiento, bueno, decir, bueno, en esto me puedo generar tal cosa, en esto me va a hacer bien a mí. Me parece como que también hay que buscar un poco el autobeneficio y no sé, la aceptación de ciertas cosas, de errores, como vivir todo ese proceso, ¿no? Hoy por hoy se quiere obviar todo el proceso y llegar a algo que sea de lo más lindo, ¿no? Como llegar a estar en ese estatus de esa persona que es famosa, que llega a tener todo lo que ella quiere y elegir y tener opciones, cuando en verdad para mí eso es caer como en el juego del hambre. ¿Por qué? Porque vos vas a hacer una imagen de algo que es perfecto para una población que está sufriendo. Uh-huh. Y creo que ahí es donde nosotros tenemos que cambiar la visión. Yo creo que apostaría un poco más a vínculos reales, ¿no? De amistades reales, uh-huh, que me puedan, bueno, hacer sentir bien, ser mi red de contención. Y no apostaría tanto al exterior, porque en el exterior voy a encontrar cosas superficiales. O en el exterior también vas a encontrar cosas que no se asemejan con tu ideal o con tu fantasía también, ¿no? Entonces hay como un choque entre el principio, a esto Freud lo denominaba principio de placer, lo que son estas fantasías propias del ser humano, y el principio de realidad es cómo son las cosas. A veces cuando chocan estas dos posturas, genera en la persona una regresión, es decir, una vuelta hacia uno mismo, y esa vuelta se puede expresar, bueno, no saliendo de la casa, no estableciendo vínculos con nadie. Un poco esto por lo que veníamos hablando, una sociedad que promete cosas que luego las personas no la pueden cumplir porque no tienen los recursos materiales, y eso genera una consecuencia en relación con la angustia, y cada uno va a tapar la angustia como puede. Exacto, sí, completamente. Es como que nosotros tenemos una pirámide de necesidades y si no se cumplen, no podemos pasar al siguiente escalón de la pirámide. Entonces, si no tenemos cubiertas las necesidades básicas de un trabajo que nos haga sentirnos bien y completos y todo, ahí creo que lo que falla también es eso. Es como esperar que tiene que haber una reforma, ¿no? Con respecto a eso de que nos alcance y que el mundo da para todo, y no una relación de escasez y de que el día de mañana va a faltar para algo. Porque me parece que también hay algo ahí con la falta. Sí, me parece como que a veces el tema de la falta se utiliza de manera manipulativa. Muchas veces se ha escuchado que los recursos son finitos y que en algún momento no van a existir más. En su momento se hablaba del petróleo, que en un momento nos íbamos a quedar sin petróleo, entonces ya el mundo no iba a funcionar directamente, no iba a poder funcionar más porque los transportes andan con combustible, con gasoil. Entonces, bueno, al acabarse el petróleo no vamos a poder mover nunca más, y me parece que eso es un mito justamente para la gente trabajadora, me parece, para que acepte las condiciones laborales que hoy en día se las denomina negro o precarias, que no cubren el salario mínimo, las seguridades, las seguridades sociales tampoco están cubiertas, no tienen obra social, accidentes por riesgo, es decir, todo eso que antes en un pasado estaban cubiertas, ahora ya no las tenemos. Entonces, ahora vas a un momento de la pirámide de Maslow. El trabajo, que es algo importante, está, pero al mismo tiempo no está, es un híbrido, porque uno en un trabajo no se proyecta estar 20 o 30 años haciendo carrera, no, cada vez se piensa en los trabajos también de manera más efímera o de manera más sucinta y no tan duradera. Sí, y lo mismo con los vínculos. Pensá que para estar bien tenés que tener trabajo y amor, según Freud, y hoy por hoy también los vínculos se desvanecen.
Me parece que tendríamos como que dejar como más preguntas que certezas en este tema, porque la verdad que es bastante difícil de abordar, es bastante peludo y es como que solo podemos tener una mirada crítica para poder de a poco sacar algo mejor o algo distinto de lo de siempre, ¿no? Yo lo que me preguntaría, y le pregunto también a la audiencia, si la misma sociedad en la que vivimos tiene medios u herramientas para abordar estas problemáticas que nosotros desde Psicología de la Matrix consideramos que también son las responsables, no las únicas, pero juegan un papel importante en la voluntad de los individuos. Así que esa es una pregunta, a ver si la sociedad en su conjunto tiene los medios para poder abordar las problemáticas que en muchos casos la misma sociedad genera. Buenísimo. Bueno, y hasta acá llegamos. Nada, los dejamos con esta pregunta de Hugo y nos despedimos. Hasta luego. Hasta luego.